Hola, ¿qué tal? Un saludo afectuoso desde el podcast de Cuba Debate. Estamos hoy desde la terraza de nuestra sede de Ideas Multimedios. Le doy la bienvenida porque ya comenzamos. El podcast de Cuba Debate. Todos los viernes debatimos sobre los temas que te interesan. Dale play al debate. Escúchanos en cubadebate.co, Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Y en esta ocasión estoy muy feliz porque vamos a conversar sobre los jóvenes cubanos, los retos, los desafíos de nuestra juventud, de nuestras juventudes, pudiéramos decir, para ser más inclusivos, amplios, integrales. Y en esta ocasión, como les decía, vamos a conversar con una joven revolucionaria, destacada, militante, que además de ser socióloga es investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Juan Marinelo. Me refiero a Ana Clara León Pérez. Bienvenida, Ana Clara. Gracias. Me alegro mucho que hayas aceptado esta invitación, porque además para hablar a propósito de una efeméride además tan noble como es la fundación, el aniversario 63 de la creación de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas de nuestro país, sería un pecado no haber invitado a una joven. Porque pudiéramos hablar de los jóvenes, yo me siento joven, pero no obstante, es mejor hacerlo y poder dialogar con una muchacha como tú, que además de ser joven, me consta que es muy responsable, que además ha asumido con responsabilidad llevar adelante no solo investigaciones en el orden de la sociología, que es de tu formación reciente, ¿no? Licenciada en Sociología por la Facultad de Sociología, Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, a quien aprovechamos para mandarle un saludo a nuestros profesores, a nuestros compañeros de aula, pero que también tú me comentabas que te has dedicado a los cuidados, ¿es así? Pero sería paradójico, ¿no?, que una muchacha tan joven, una joven cubana, esté investigando se haya dedicado recién graduada al tema de los cuidados, porque generalmente los cuidados se asocian a nuestros familiares más viejitos, ¿es así? Es un tema de investigación que tengo desde el primer año en la carrera, es algo que me apasiona, porque precisamente, los cuidados orientados al cuidado como trabajo no remunerado y entendiendo, ¿no?, que todas las personas necesitamos cuidados para poder desarrollar nuestra vida, entonces lo que me llama la atención del tema. Y por eso les decía, es interesante porque siendo tan joven, pero además que nos acaba de confesar que lo va a hacer desde el primer año, esté precisamente dedicada a un tema que además es súper importante y que lo estés haciendo desde tu visión de joven, que le estés incorporando a eso tu visión fresca, desde una mirada diferente, que no es la que normalmente pudiera hacerse ya desde otras edades. Eso me parece muy bien y es un tema que podríamos tal vez conectarlo con más adelante con nuestra conversación. Pero estamos aquí para hablar de los jóvenes y me interesa mucho conocer tu perspectiva de los desafíos, los retos, los principales obstáculos que tiene la juventud cubana en nuestro contexto de hoy, que sabemos todas las dificultades que tenemos y todas las dificultades que tenemos que están conectadas además con nuestro modelo de ideología, de política, de economía, de sociedad socialista. Entonces quisiera, para comenzar, que rompiéramos el hielo un poco conversando, ¿cómo ves tú ser joven en la Cuba de hoy? Yo creo que no hay una sola forma de ser joven en la Cuba de hoy, que no, quizás, y esto lo digo desde mi experiencia, no de una investigación, en otras épocas había como una tendencia hegemónica a cómo ser joven, pero yo creo que actualmente ser joven no es de una sola manera, las juventudes cubanas se expresan de diversas formas, consumen diferentes productos culturales, comunicacionales. Yo siento que ahora hay una juventud más heterogénea, con diferentes intereses de futuro y de ser en el presente. Y de presente, exactamente. Por eso, a lo mejor por eso es que también en cuando ya se penetra un poco a este tema desde el punto de vista de la academia, científico, de estudios de juventudes, se habla de juventudes, ¿no? Se habla no de juventud en singular, sino con la heterogeneidad que implica abordar
a los jóvenes, que además es esa etapa de la adolescencia, que saliendo de la adolescencia es esa etapa en la que todavía estamos en plena formación, en los cambios, en qué queremos estudiar, qué queremos ser, cómo vamos a insertarnos en la sociedad. O sea, es una etapa bien compleja, ¿no? ¿Cómo tú has abordado esa complejidad y cómo tú ves, sobre todo con tus compañeros, con tu experiencia de vida o desde la sociología, que esa etapa compleja se vive desde la Cuba de nuestra actualidad, nuestra época? Sobre todo, o sea, en el espacio universitario yo creo que una nueva complejidad en la juventud que antes no, por los cuentos de las personas que conozco, es, por ejemplo, la incorporación joven al empleo. O sea, hablando, ¿no?, de los retos, yo creo que es un cambio que ha ocurrido debido a la crisis económica provocada por todos los factores que sabemos, que los jóvenes han tenido que incorporarse al trabajo, quizás en las etapas universitarias, o incluso no pasar a la etapa universitaria para incorporarse al trabajo. Yo creo que eso es una nueva problemática, ¿no?, que enfrenta la juventud que no enfrentaba antes, y que si lo conversamos con juventudes, no sé, de otros países de América Latina, no les es ajeno. O sea, nos dicen estudiar y trabajar, lo que hemos hecho nosotros toda la vida, pero aquí no era costumbre, no era algo común, y nada, yo siento que eso es un nuevo cambio en la dinámica juvenil, que están pensando desde etapas muy jóvenes en qué trabajar para o poder ayudar a la economía del hogar, o para poder sustentarse a sí mismo o a sí mismas, no sé, gustos específicos. Sí, es cierto eso es verdad, y creo que sí, que hay un punto ahí importante e interesante para analizar, que es ese cambio que se ha dado de dinámicas de cuando yo estudiaba, que soy joven, pero no tan joven en carnet de identidad como Ana Clara, pero que sí, sin dudas, en mi época de la universidad era muy raro que un joven estudiara y trabajara, o sea, que estuviera alternando justamente la vida laboral y la vida estudiantil, porque siempre por las condiciones mismas de hace, digamos, 10, 15, 20 años, no era ni siquiera lógico, no estaba en nuestra subjetividad. Y ahí, como tú misma has señalado, hay un cambio de dinámica social, y eso sin duda implica un cambio en las relaciones familiares, en las relaciones, en cómo uno se percibe a sí mismo como joven, un joven que ya a lo mejor ha tenido que madurar un poquito más acelerado en el sentido de esa responsabilidad económica, porque siempre crecimos con la idea de que los familiares nos decían, tu responsabilidad es estudiar, saca buenas notas y déjame lo demás a mí, ¿no? Y eso también tendría un poquito relación con cómo se forman machismos, machismo de hombres y de mujeres, ¿no? Porque las relaciones de dominación, de fomentar el ser sostenida por las otras personas. Claro, que quiero que lleguemos ahí también, pero bueno, ya como me lo estás presentando, lo aprovecho. El ser joven femenino, porque además estamos aprovechando aquí que somos mujeres, ¿no? ¿Cómo es ser una joven en la Cuba de hoy? ¿Cómo se están dando esas relaciones patriarcales? Que yo estoy feliz porque están en franco proceso de cambio, de deconstrucción, aunque todavía nos falta mucho por caminar. Pero ¿cómo lo ves tú, que sé que estás muy vinculada a todo este movimiento feminista de avanzada? ¿Cómo se da esa relación para las mujeres jóvenes en nuestros días? Yo el otro día hablaba con una amiga y decíamos, bueno, ¿cuáles son los retos que tiene el feminismo cubano? Y empezamos a poner en la mesa y decíamos, no sé, quizás comparando con otros países, que las luchas feministas se han juntado para una problemática o para resolver un problema específico. Por ejemplo, ¿cómo es resolver un problema específico? No sé, Argentina va aprobando la ley del aborto, o sea que todos los movimientos feministas, a pesar de sus diferencias, se juntaron para eso. México, con respecto a los feminicidios, o sea, cómo todos los movimientos feministas entienden que esa es una problemática que afecta al país. Pero aquí tenemos el tema de los cuidados. O sea, aquí hemos logrado la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del espacio privado, o sea, en los distintos sectores de la economía, pero todavía siguen siendo las más responsables de la carga de cuidados. Por ejemplo, la tenencia de la tierra, o sea,
el porciento de mujeres en Cuba que son propietarias de la tierra comparado con hombres es bajo. Las dueñas de MIPYMES creo que el año pasado eran el 22% y de esas el 22% habría que ver cuántas realmente son las dueñas o no, muchas se sabe que son. Y de esas estadísticas que me estás dando, ¿tienes idea de cómo está la estadística de los jóvenes, específicamente de las jóvenes en eso? ¿Hay presencia en un observatorio de género producto del PAM y promovido por la FMC en conjunto con LONEI? Que es público. Es público, o sea que ahora les ponemos entonces es una página y que está bastante actualizada y no recuerdo datos específicos de la juventud. Creo que hay datos de la incorporación al trabajo por edad, pero para ver la dinámica del envejecimiento poblacional. No recuerdo algo específico con respecto a la juventud. Pero bueno, es algo que nosotras, o sea, manejamos esas estadísticas porque a pesar de los logros, o sea, quizás nosotras en comparación con otras generaciones no podemos ver el transcurso, porque otras dicen, bueno, pero es que antes no podíamos ni trabajar. Para nosotros es normalizado que las mujeres trabajen, pero antes no podíamos, pero lo que falta, sentimos que es algo más bien cultural, algo que nos afecta mucho, el acoso en las calles, los hombres masturbándose públicamente. O sea, por ejemplo, en la universidad, en la red feminista tenemos ese debate porque están muy cerca del espacio universitario, e incluso hay facultades en que se han colado y cómo también esas dinámicas nos afectan en comparación con los hombres que no lo sienten como una problemática porque esa microagresión no está dirigida hacia ellos. Y también en la universidad también tenemos estudiantes que son las principales encargadas del cuidado de sus familiares, sobre todo de abuelos. Eso también quizás responde un poco a la dinámica demográfica de la migración, de jóvenes que se han quedado. Ahí tenemos un tema también importante, ¿no? Es la juventud y la inmigración. O sea, se ve afectada sin lugar a dudas la juventud, nuestra juventud en general, pues un fenómeno internacional, no es solamente un fenómeno local, aunque sabemos que por las mismas leyes de ajuste cubano, todas estas políticas promueven, exacto, incentivan a la emigración, pero en la juventud hay un espacio, ahí hay una brecha importante, porque es una edad fértil, activa, para estudiar, para laborar. ¿Cómo se está dando esas dinámicas en los jóvenes de la Cuba de hoy, desde tu experiencia, por supuesto, desde tu perspectiva, desde tu rango de acción como investigadora, como joven recién graduada? ¿Cómo se dan esas dinámicas de la juventud con respecto a la inmigración? ¿Cómo afecta eso a los jóvenes de hoy? ¿Cómo está influyendo en que el mismo plan de vida, el mismo proyecto de vida no necesariamente lo vean en Cuba, sino que no lo ven ni siquiera en Cuba, sino que se lo plantean? Porque también creo que hay mucho de moda en este fenómeno. ¿Qué dice la sociología? ¿Qué dice la joven socióloga Ana Clara desde su experiencia, desde su perspectiva sobre esto? Yo creo que hay como dos grupos, o sea, de jóvenes de los que quieren migrar por cuestiones económicas, políticas, y de los cuales no quieren migrar, pero quisieran ese proyecto que tienen, construirlo aquí. Y que ven quizás migrar como una puerta a retornar para construir ese proyecto. Y nada, eso también impone un reto, sobre todo en el espacio universitario, cuando estás formando a profesionales que debido a la planificación de plazas es para las necesidades futuras del país, y que esos profesionales no aspiran a ejercer en el país, no aspiran a resolver problemas prácticos de la sociedad cubana, sino se ven haciendo sociología o no fuera de Cuba. O sea, de hecho muchos cuando uno le pregunta dice, no, yo no voy a ejercer, o sea, yo el título para mis padres, para irme, pero yo no tengo interés en ejercer. O eso en las ciencias sociales, o sea, en, no sé, carreras como cibernética, al contrario, cuando le preguntan al estudiante el primer día, el mayor incentivo de la carrera es ganar dinero y migrar. Y yo creo que eso también hay una diferencia con respecto a los jóvenes que fueron nuestros padres, que ese no era su interés universitario.
su interés universitario era superarse, quizás algunos eran primera generación llegando a la universidad, y su interés era aportar al país, involucrarse en las distintas esferas. Quizás algunos tenían el derecho y el imaginario válido de emigrar, pero no era la mayoría del No era sentimiento. el centro de la vida de alguien, no era el objetivo fundamental por el cual se entraba a la universidad. No, y además me pusiste para la generación de tus padres, pero bueno, yo me trato de rescatar y me echo un poquito más para acá, más me acerco, padres son mayores. me acerco más a ti, pero tampoco lo era en mi generación, ni lo es. Y de hecho es ese tránsito que hay y que por eso lo veo con preocupación, también desde la rama de la filosofía, que es mi formación y demás. ¿Cómo se ha dado ese cambio en la subjetividad de los jóvenes? ¿Cómo ese cambio está afectando, por supuesto, eso mismo de muchas veces qué carrera escojo? Si es que pienso, planteo, me proyecto estudiando en una carrera universitaria, porque si no, como tú me decías anteriormente, tengo que pasar directo a trabajar. Tiene mucho que ver con mi familia, tiene que ver mucho con mis condiciones de vida. No necesariamente tengo que ser un profesional o no necesariamente puedo plantearme ser un profesional universitario, sino tengo que pasar directo a un oficio, a ser obrero. O sea, son dinámicas que están presentes en todas las sociedades, pero que en nuestros tiempos se han complejizado un poquito más, justamente por las carencias materiales, sobre todo, que en las últimas décadas hemos tenido que enfrentar. Y por eso lo conecto con el tema del socialismo, ¿no? Que para mí es una constante. Y tiene que ser una constante para todos, porque vivimos en los marcos del socialismo. ¿Cómo tú ves, y en los marcos también de esta efeméride de la Unión de Jóvenes Comunistas, cómo tú ves que se asume el tema del socialismo de los jóvenes? ¿Quedó como un teque de nosotros, de mi generación, hacia la de tus padres? ¿Es un teque, es una abstracción o es algo que importa para los jóvenes de la Cuba de hoy? ¿Es algo que tiene sentido hablar de socialismo a los jóvenes de hoy? Yo creo que en general hay poca formación, o sea, entre los jóvenes que no entienden qué es socialismo. Incluso jóvenes, esto lo hablo desde mi experiencia, dentro de la misma UTC, que no tienen idea. Es como, sí, si es esto, sí, pero yo creo que también eso es una carencia, ¿no? en formación, porque tenemos asumidos, o sea, valores socialistas, o sea, seguimos siendo personas solidarias, seguimos siempre ese entusiasmo de avanzar hacia adelante, de entender la unidad, pero a veces siento que no entendemos la unidad en torno a qué o en torno a qué construcciones. Y yo creo que sinceramente es un problema de formación, que obviamente cuando la vida cotidiana va por otros rumbos, si la vida cotidiana va por otros rumbos y la formación no sustenta con elementos los porqués de la vida cotidiana, es muy difícil. O sea, yo a veces hablaba con mis amigos y decíamos, es muy difícil ser joven revolucionario, porque a veces no tenemos las herramientas por eso mismo, ese ideario de emigrar, de no ver el presente aquí, y entonces los que somos como los locos, los locos o los adoctrinados, ¿saben? O estamos locos y... Qué bueno que dices eso, ¿no? Porque también están los prejuicios. Los prejuicios que muchas veces han sido culpa de nuestra generación, ya sí, ahora me incluyo ahora en la otra generación, la más adulta, han sido responsabilidad de no haber muchas veces desde el discurso político, desde los discursos a lo mejor profesorales, académicos, abordar el tema con la frescura que necesita ser abordado para que pueda conectar con los jóvenes a los que a lo mejor ya la generación histórica se le queda más lejana, con la que la guerra del 68 le cuesta más trabajo representársela porque le queda todavía más lejos en el tiempo. ¿Sabes? Nuestros principales códigos históricos, patrióticos, políticos, tenemos que saber cómo volverlos a contar, cómo volverlos a reconectar con las nuevas generaciones, que me imagino yo que sea un modo de hacerlo es refrescándolos. O sea, cómo vamos a contar la historia de maneras novedosas, cómo vamos a contar lo que pasa, nuestros avatares, nuestras vicisitudes de manera real, para que esa realidad sea identificada por el joven como no es teque, como tú me decías, no es consigna,
Si no es mi realidad, me veo identificado en esa realidad. Tú te ves identificada todo el tiempo en las realidades que se cuentan, a lo mejor en nuestros medios, desde los discursos políticos, o hay una ruptura entre ese discurso y tu cotidianidad. Ahora con eso que hablabas estaba pensando, o sea, que yo creo que hay un imaginario en la juventud. Repito, desde mi experiencia, no soy investigadora del tema juventudes, pero bueno, en mi burbuja, no consciente y no con valores revolucionarios al resto de los jóvenes, de que la revolución se acabó. Ya, eso es un proceso hecho, ya está hecho y lo hicieron. Y quizás si nos sintiéramos más responsables de continuar ese proceso, de participar en ese proceso, en las mismas organizaciones que están presentes en la universidad, de fomentar la participación, de fomentar una horizontalidad, un consenso. Yo creo que eso tributa, o sea, si las organizaciones, la FEU es participativa, tributa a la revolución y tributa al conocimiento de los jóvenes de, bueno, qué es y qué estamos haciendo y por qué. Pero ¿te refieres a una convocatoria diferente? Porque me queda claro que sí se convoca a los jóvenes, por ejemplo, desde los centros estudiantiles, desde los centros laborales. Quizás no la convocatoria, sino la concepción de los espacios, que desde mi experiencia en la Universidad de La Habana, tanto FEU como JUTC sí se hace, pero sé que no es la realidad de otros centros universitarios, que quizás por las mismas condiciones de la vida cotidiana es más unidireccional de, no sé, dirigentes estudiantes, y no más bien como entendiendo a los dirigentes estudiantiles como representantes, ¿no? Y yo creo que involucrarse más en los procesos, o sea, la misma COVID demostró, o sea, que los jóvenes se involucraron desde los centros de aislamiento, desde llenando los pomos de hipoclorito, desde colaborando con las vacunas. O sea, demostró que esos valores estaban, que esa juventud estaba dispuesta a involucrarse en procesos vitales del país, porque eso era un proceso de vida o muerte, de volcarse a los barrios después en el trabajo en comunidades. Y como toda esa participación fue a jóvenes que quizás no estaban tan comprometidos, que quizás su entorno familiar no era muy... fue creando nuevos valores y nuevas concepciones y entendiendo más qué era el socialismo, qué era la construcción de país, cómo podían incidir en esa construcción de país. Y yo creo que son experiencias, ¿no?, rescatables y admirables, replicables, por supuesto, teniendo en cuenta las particularidades, pero creo que fue un espacio en los que pude participar, ¿no?, porque ya soy joven, pero ya no soy estudiante, espacios, ¿no?, de participación que hacen a los jóvenes entender más qué es la revolución y participar en ella desde su pedazo. Porque claro, a veces les es difícil conectar con los grandes hechos, porque nos venden los hechos como hechos por extraordinarios hombres y mujeres, y claro, no se sienten extraordinarios y dicen, bueno, ¿cómo puedo aportar a esto, ¿no? ¿Cómo puedo? Y eso también quizás se puede conectar con los inicios de la revolución, las grandes movilizaciones juveniles, o sea, cómo los jóvenes entendieron que había que vincularse no solo en la producción de producir caña, sino en la producción de ir al Escambray y hacer teatro, de ir a las montañas. Alfabetización. Eran niños prácticamente, en muchos casos, no eran solo adolescentes, eran niños bien jóvenes. Bien, en etapas tempranas de formación, y que se atrevieron además a decirle a los padres, sí, yo sí voy a ir, eso es hacer revolución desde los jóvenes. Exacto, entonces esa movilización en torno a esas grandes cosas, que no es que ahora vamos a hacer otra nueva campaña de o sí, a lo mejor necesitamos una alfabetización de la IA, de las redes virtuales. Pero bueno, o sea, involucrar a los jóvenes en los procesos también los hace algunos partícipes y bueno, tengo lugar aquí porque yo puedo hacer esto me gusta y tiene cabida aquí. Entonces, yo creo que eso es un reto, un desafío, pero un desafío lograble, porque sé experiencias en que se ha logrado y bueno. Además de que es lograble, porque como tú bien dices, una aspiración. El gran ejemplo más cercano que tenemos es el de la pandemia, cómo esos jóvenes estaban en la primera línea de la línea roja, estuvieron meses sin ir a sus casas, sin ver a sus padres, involucrados directamente. Y me parece entonces que voy a enfatizar de tu idea, que es ser protagonistas.
Los jóvenes necesitamos ser protagonistas de nuestra revolución. Porque además es en ambos sentidos. La revolución tiene que ser hecha por jóvenes, fundamentalmente. Recuerdo Frei Beto hace como 2 o 3 años en un encuentro que tuvo con jóvenes en el Teatro Nacional, que decía, nadie se hace revolucionario después de los 30 años. O sea, esa chispa te tiene que venir de antes. Y bueno, hablo desde el espacio universitario, que sé que es un espacio privilegiado porque el acceso a la universidad no es para todas las personas, que sé que no es para todas las personas, no porque no puedan acceder, claro, sino por las barreras de la vida cotidiana. Que sé que, por ejemplo, la ciencia social es un espacio constantemente feminizado, porque también se entiende por el precepto patriarcal de que las niñas estudien, que los hombres a trabajar y a mantener. Entonces, o sea, que sé que es un espacio de privilegio, pero bueno, es un espacio donde han habido experiencias de participación y que pudieran ser replicables, repito, teniendo en cuenta las características, porque ahora tampoco vamos a todos ser protagonistas de la misma forma, sino yo creo que sobre todo las otras universidades del país también tienen capacidad para resolver problemáticas del territorio y que son problemáticas distintas, porque aquí en la Universidad de La Habana podemos hablar y pensar en lo rural, pero no es nuestra realidad, y también entender, ¿no?, la realidad de los jóvenes, teniendo en cuenta la territorialidad como otra arista, otra variable a tener en cuenta. Sí, superando el fatalismo geográfico, que en mis tiempos se usaba mucho. Yo estudié en una primaria de Juanelo, en San Miguel del Padrón, una secundaria de Juanelo, en San Miguel del Padrón, y me acuerdo que ese era un término que se empleaba, que es el fatalismo geográfico. Cómo los jóvenes yo me sigo incluyendo, tenemos la responsabilidad de superar esas barreras urbanas que muchas veces corremos el riesgo de quedarnos solamente en los marcos de la capital, y nuestros análisis muchas veces pecan justamente de eso, de ser capitalinos y de obviar un poco lo que sucede fuera del asfalto, ¿no?, de los muros, intramuros. No es solamente la Cuba, ¿no? La Cuba, incluso a lo mejor más diversa, más rica, más heterogénea, más compleja culturalmente, está sucediendo en paralelo fuera de nuestra capital, y cómo justamente las sedes universitarias, por ejemplo, que muchas de ellas se encuentran en otras ciudades, en otros poblados. Yo me acuerdo que visité una vez una sede universitaria de la Universidad de Guantánamo, en Baracoa, allá en lo último de la Loma había una sede. O sea, la importancia de llevar la educación a los jóvenes en cualquier terreno, en cualquier territorio, porque desde la educación, obviamente yo soy una entusiasta de la educación de la escuela, pero también de la educación popular, de la educación de la comunidad, de la cultura como un fenómeno educativo. ¿Cómo está haciendo esa apropiación cultural en los jóvenes hoy? Ahí también hay un reto, sin dudas, ¿no? Con todos los paradigmas culturales, con todos los paradigmas desde las artes, desde la música, pero con énfasis en la música, ¿no? Ahora estamos en contexto de un análisis sobre la música urbana, la música de reparto, cómo desde lo musical, desde lo artístico, están llegándonos patrones de comportamiento, estilos de vida, cómo eso está intentando modificar lo que hemos sido por tanto tiempo, como jóvenes socialistas, como jóvenes revolucionarios, como jóvenes que conectan no con el dinero, sino que conectan con sentimientos humanistas. ¿Cómo tú ves eso? ¿Es un reto real? ¿Es teque de nosotros los mayores que no bailamos reggaetón? Aunque yo sí bailo reggaetón, pero bueno. ¿Cómo lo estás analizando tú como joven? ¿Cómo te llega? Yo creo que, o sea, sin duda, yo siento que cuando se habla de colonización cultural siempre se prioriza hablar de lo musical, de lo artístico. Pero tenemos la televisión, y no solo lo que proyectamos y construimos nosotros como televisión al externo, pero, no sé, Multivisión tenían, no sé si sigue manteniendo, unas películas los domingos que eran todos rubios, todos vidas perfectas, todo el amor precioso, maravilloso. Y decía, nosotros también estamos, a través de lo que estamos poniendo en nuestra televisión, estamos vendiendo o promoviendo estilos de vida que no tienen nada que ver con lo nuestro, con cómo es nuestra composición de juventudes, cómo es de país, nuestra realidad, nuestra identidad. Y claro, yo entiendo que la producción del audiovisual nacional es algo que también se ve permeado por la crisis y los costos, y bueno, que cuesta verse reflejado, porque si no se produce tanto audiovisual como en otros momentos por un tema, pero me llama la atención, y también cómo ese consumo, ya la televisión, no sé cómo están las investigaciones de consumo, pero
Pero bueno, no solo se consume la televisión, sino el famoso paquete, Las redes virtuales. las redes virtuales, no sé, nosotros para hacer un cartel para la misma ella le pedíamos jóvenes y nos ponía todos jóvenes blancos. Y le decíamos cubanos y entonces era fuerte. Pero ya, y entonces no la poca diversidad que estamos, entonces, una juventud que es diversa, lo que le está llegando no es tan diverso, es lo hegemónico de Occidente, las realidades de Occidente y las realidades idílicas, porque no le está llegando el problema del acceso a la vivienda a los jóvenes en España, ¿no? O sea, no le está llegando eso, le están llegando las vidas perfectas de sí, empodérate, tú puedes. Una caricatura. Sí, una imagen idealizada, ¿no? De válidas esas vidas que sean perfectas, ¿no? Pero no es la realidad nuestra, que está llena de contradicciones, marcada por la colonización, desde todo. ¿Y tú crees que los jóvenes, nuestras juventudes tengan anticuerpos hoy para poder lidiar desde una apropiación más activa de esos códigos que vienen con colonización, ya en el ADN, en el ABC de estos paquetes, de estos programas, de estos reels, de estas cápsulas? ¿Crees que tengamos los jóvenes, ustedes los más jóvenes, tienen anticuerpos, le voy a llamar, para poder hacer algo activo y apropiarse de esa información que viene ya con esta enajenación incorporada, o hay una debilidad? Yo creo que a mi generación todavía le quedan anticuerpos, porque mi generación se cree viendo Speedy Birthday Chuncha. Pero las generaciones de ahora, o sea, los futuros jóvenes y los jóvenes más jóvenes que yo, se criaron con Peppa Pig. Yo ni siquiera sé lo que es Peppa Pig, pero bueno. Una cerdita rosada, que tiene una familia, Un muñequito mamá, extranjero. papá, sí. Ya. Que está doblada al español, y con Paw Patrol, que son unos perritos. Tampoco sé, pero sí me suena por los Patrulla cumpleaños, Canina. los he visto, sí, en las Exactamente. piñatas. Y no se creó con el Speedy Birthday, que el Speedy Birthday no solo era... el Speedy Birthday te estaba enseñando. Y Chuncha te estaba contando cómo era la familia La cotidianidad cubana. de una familia. Y la cotidianidad de una abuela. Y también, ¿sabes? Llamativo, ¿no? De que la protagonista de un animado sea una protagonista femenina de la tercera edad, y siendo tan activa como era Chuncha. Y conectara con los jóvenes, con los niños. Y conectara con los niños. Yo creo que ahora a los niños tú le dices fumiga, Paquito fumiga, y no saben de qué le están hablando. Y creo que tienen menos anticuerpos, porque eso, o sea, el consumo desde edades tempranas no es un consumo de lo nacional, no es hegemónico. No sé. ¿Y tú sí sabes lo que es fumiga, Paquito, fumiga? Claro, yo veía Chuncha. Bueno, entonces no estamos tan distantes generacionalmente, eso me deja más tranquila. Y hermosa mañana para explotar indios a trabajar, bueno, perfecto. Y ahí venía la historia, y ahí venía un modo interesante, fresco, refrescante de contar nuestra historia tan importante, tan rica, y que va con nuestra formación, con nuestra identidad, con nuestra ideología. Y ya para terminar, pues no voy a abusar más de ti, para terminar ya quisiera, porque al inicio dijiste algo que sí me preocupa mucho, que es: los jóvenes no ven que estamos en revolución, o los jóvenes no son capaces, algunos, porque tampoco vamos a generalizar, claro, algunos jóvenes o algunos segmentos dentro de alguna juventud, le cuesta trabajo identificarse o percibir o reconocer que todavía estamos en una revolución y que tenemos que necesariamente estar en una revolución, ¿no? Y revolucionarnos todos los días. Y como lo más importante, que es lo más delicado y esencial, es cómo para ser revolucionarios necesariamente tenemos que ser jóvenes, ¿no? O por lo menos intentar ser jóvenes, y que haya una relación directa entre los jóvenes y una revolución joven. Y hacia los minutos ya finales, para irnos cerrando en este podcast de Cuba Debate, desde tu perspectiva y con un ademán propositivo, ¿cómo tú crees que debamos enfocar ese tema de algunos segmentos de los jóvenes que se han distanciado del proyecto Revolución, que no asumen, que no son capaces de ver, porque además es fallo nuestro, no es fallo de los jóvenes, es fallo de los que no hemos podido contar esa revolución de manera tal que, haciendo los protagonistas, se sientan y reconozcan el proceso revolucionario cubano?
desde el socialismo, desde nuestros códigos, desde esa apuesta por ser contrahegemónicos, por ser diferentes, por llevarle la contraria al mundo entero, porque el mundo entero está en la antesala de la barbarie, del exterminio, y Cuba es justamente eso, ¿no? Una apuesta por salvar a la humanidad, salvar a la subjetividad, salvar la espiritualidad, con todos los trabajos que obviamente tiene eso. Me he extendido en la introducción para darte tiempo para que pienses, pero bueno, la idea, el resumen es ese. ¿Cómo le tenemos que hablar a los jóvenes hoy para que se sientan, además de protagonistas, además de partícipes protagonistas, y sobre todo para que entiendan que la Revolución Cubana existe y que depende de ellos justamente que siga existiendo? Yo creo que más mecanismos y espacios de participación, o sea, en los que se sientan, como decías tú, y como decía antes, o sea, se sientan protagonistas y se sientan que pueden transformar la realidad. Yo creo que nos falta aún profundizar, aunque siempre han sido principios de nuestra revolución, entender que todavía nos falta en ser una revolución feminista, una revolución antirracista, una revolución descolonial, ecologista, o sea, que te digo, son principios que siempre se han tenido, pero yo creo que también es una forma de llegarle a los jóvenes, con llegarle con su realidad y sus luchas. Y no sé, llegarle a un joven en la costa de Granma no se le va a llegar de la misma forma que a un joven, no sé, que su lucha es ver qué coge para ir de Santa Clara a la UCLV. Y yo creo que es eso, mecanismos de participación, oportunidades de desenvolverse, de volcarse a resolver problemas prácticos y de también de hacerles entender que esos valores que ellos tienen no son ajenos a la revolución. Porque también, o sea, conozco juventudes que tenemos valores en común y por la experiencia personal que han tenido en su espacio, con las instituciones a su nivel, no entienden que esos valores que tienen son la revolución. Y o sea, también hacerlos entender que esos valores que ellos también tienen, porque no podemos pensar que ahora los jóvenes son brutos y colonizados y ay, qué terribles los jóvenes, qué malos son, eso es culpa de reparto. No, y si nos ponemos a decir que la juventud está perdida, esa es la muestra clara de que ya no eres joven. Si dices que la juventud está perdida, típico ya de los que pasaron la creerse joven. No, y el no tener esa confianza, ¿no? Porque yo he oído decir, ya no tenemos confianza en la juventud. Bueno, señor, lo siento mucho por usted, nosotros vamos a seguir haciendo. Si no tiene confianza en la juventud, ya de ese por perdida la partida. Porque, o sea, nosotros somos, no por creernos cosas, somos el futuro del país, claro, y somos el futuro de la revolución. Entonces, para hacer ese futuro hay que participar para construirlo y sentirnos, ¿no?, que podemos aportar a esa construcción de futuro y construcción de país desde lo local. O sea, no es que ahora todos vayamos a hacer... no sé. Sí, no hay que ser todos universitarios, aunque ojalá pudiéramos ser todos, llegar a un espacio de formación científica, que no tiene que ser necesariamente desde una élite, ¿no? Hay muchos modos de incorporarse un conocimiento científico, una formación rigurosa, puede ser desde distintas posiciones dentro de nuestro sistema de relaciones sociales, pero que sí los marcos de la participación se expandan. Expander y profundizar los que ya tenemos, o sea, porque... O sea, todos estos mecanismos de participación desde a nivel local, a nivel no son nuevos, o sea, ya están... Los creó la revolución. Los creó la revolución y es, o sea, para profundizar eso, la participación en esos espacios y hacerlos más horizontales, más consensuados, que estén, bueno, la educación popular presente, que las dinámicas de poder, porque esas mismas dinámicas de poder, no sé, de dirigente estudiantil sobreexplotado, o sea, eso no son valores socialistas, ¿sabes? No podemos tener un compañero o una compañera que sea el que sobrecargue de tareas y todos estar ahí como, bueno, a él le gusta, es muy sacrificado. No. El sacrificio tiene que ser colectivo y no personalizado, ¿no? Y entender eso, la construcción colectiva y el echar para adelante colectivamente. Pues yo lo voy a dejar aquí entonces con esta última frase de Ana Clara, con echar para adelante colectivamente, y por supuesto ese colectivo tiene que estar pintado de juventud y de juventudes. Te doy las gracias por haberte atrevido aquí desde la terraza de nuestro Ideas Multimedios, haber venido a conversar hoy en el marco de una efeméride tan bonita, tan importante y con tanto significado, que es
como la que de la Unión de Jóvenes Comunistas, ¿no? En su aniversario 63. Le doy las gracias una vez más, le doy las gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios en el sitio de Cuba Debate y nos pueden seguir por todas nuestras redes virtuales. Un saludo y nos vemos pronto.